Bueno, pues ya llegamos al capítulo 8. Estamos revisando las tres ediciones que se han sido distribuidas aquí en Estados Unidos por Nueva York. La primera de 1986, la cual salió sin historiales. 4 años después sale la segunda edición, la cual es el mismo texto, la misma traducción de la de 1986, solo que a la de 1990 se le agregan historiales, es la única diferencia, y de ahí hasta el 2008, que se hace la tercera edición, se hace una revisión muy ligera, se hace unas enmiendas, se corrige poquito la traducción, muy poquito, muy leve, y hay muchas palabras y frases que se quitan y que se ponen, eso sí. Entonces, eso es todo lo que se ha hecho. Entonces, casi realmente lo que hemos estado leyendo en la tercera edición del 2008 es lo que realmente se hizo desde la primera edición de 1986. Bueno, aquí continuamos en el capítulo 8. Quiere decir que en la segunda edición, aquí empieza en la página 97. Ahí empieza el capítulo 8. Luego entonces más aquí abajo, este es un ejemplo, vamos a explicarlo después, es otro tema. Aquí la primera y la segunda edición dice, ensayan nuestras indicaciones. Eso cambió en esta tercera edición por ponen a prueba nuestras sugerencias. Aquí la primera y segunda edición dice a en lugar de ante. Entonces bajamos en la misma página. Es un ejemplo. Entonces todo lo demás es lo mismo. Es lo mismo lo que se ha escrito desde la primera edición de 1986. No hay ningún cambio. Entonces llegamos a la página 105 en la tercera edición. Aquí empezaría entonces la página 98 de la segunda edición. Aquí es un ejemplo, eso es lo mismo, esto lo vamos a explicar después, todo esto es lo mismo. Aquí abajo aquí es esto que está todo en amarillo, esto sí cambió en la segunda edición. En la segunda edición mm, dice, hemos herido con malignidad, hemos huido o hemos estado histéricas, punto y seguido. Algunas de nosotras, por vengarnos, hemos tenido intrigas y continúa, ¿no? Amorosas con otros hombres. Eso que leí ha cambiado por esto que está en amarillo. Hemos arremetido con malicia, punto y seguido. Hemos huido, punto y seguido. Hemos estado histéricas, punto y seguido. Hemos estado atemorizadas, punto y seguido. Hemos buscado la comprensión de los demás, punto y seguido. Para vengarnos hemos tenido aventuras y continúa amorosas con otros hombres. Ese es el cambio que hubo. Entonces continúa abajito, dice, ese es un ejemplo que vamos a explicar después. Ese es lo mismo. Aquí la primera y la segunda edición en esta palabra dice, lo emprendían de nuevo. En esta tercera edición le pusieron comenzaban. Entonces esa es toda la página. Entonces caemos a la página 106. Aquí empezaría entonces la segunda edición, empezaría en la página 99, aquí con estas palabras, los fondos de la cuenta de él. Aquí es un ejemplo que vamos a explicar después. Aquí la segunda y la primera edición dicen choferes, en lugar de taxistas, dice choferes enojados. Aquí en la tercera edición cambió de choferes, cambió a taxistas. Aquí la segunda y la primera edición dicen aguafiestas, regañonas, Mm, hay algo aquí, bueno, habría que ver bien. Parece que es lo mismo, pero por algo lo pusimos. Bueno, más abajo en la misma página aparece esta coma en la tercera edición. En la primera y en la segunda edición no tienen coma. Aquí la primera y la segunda edición dicen toda esa batajola. Todo eso cambió por todo ese caos en esa tercera edición. Aquí la primera y la segunda edición dicen divorciábamos y llevábamos. Aquí dice divorciamos.
en lugar de divorciábamos. Y llevábamos cambió por llevamos. Cambió nada más el verbo, pero es la misma palabra, son las mismas palabras. Aquí la primera y segunda edición dice conseguíamos. Y aquí en esta tercera edición le pusieron buscábamos. Todo lo demás es lo mismo, desde la primera edición, pasando por la segunda, hasta esta tercera edición. Así llegamos a la página 107. La primera y segunda edición aquí dice como animales en una rueda de ardilla. Eso cambió por, en esta tercera edición, como animales en una cinta rodante. Aquí empezaría la página 100 de la segunda edición, con los internamientos en casa. Aquí la primera y segunda edición no tienen esta coma. Aquí se le agrega en esta tercera edición. Aquí es un ejemplo que vamos a explicar después. Todo esto es lo mismo desde la primera edición, pasando por la segunda, hasta la tercera edición. Este es un ejemplo, es lo mismo. Y este también, entonces todo esto viene desde la primera edición de 1986. Así llegamos a la página 108, todo es lo mismo. Es otro ejemplo que vamos a explicar después. Aquí viene esto que dice en la primera y en la segunda edición dice desafectuosos en lugar de nada cariñoso. Y aquí empezaría la página 101 en desconsiderado y bla bla bla. En adelante aquí empieza la página 101 en la segunda edición. Y aquí esto que está en amarillo, todo esto que está parejo, esto dice en la primera y segunda edición, dice es generalmente, coma, por estar apartado del camino recto y ser un enfermo, por lo que dice y hace cosas espantosas. Esa frase cambió por generalmente, coma, dice y hace estas cosas espantosas por tener una personalidad deformada y ser un enfermo. Eso cambió en esta tercera edición. De ahí en fuera todo lo demás es lo mismo que viene desde la primera edición. Más abajo en la misma página, aquí solamente le agregan esta coma en la tercera edición. La primera y la segunda edición no tienen esta coma. Continúo más abajo, entonces pasamos a la página 109. Es un ejemplo que vamos a explicar después. Aquí la primera y la segunda edición dice mucho en lugar de demasiado. Dice mucho. Es un ejemplo también, dice, lo vamos a explicar después. Y también, entonces todo lo demás es exactamente igual. Viene desde la primera edición. Aquí empezaría en esta frase empezaría la página 102 de la segunda edición. En Estados Unidos, estamos hablando de la que se hizo en Estados Unidos. Entonces todo lo demás es lo mismo que se ha hecho desde la primera edición de 1986, pasando por la segunda y se trajo hasta la tercera edición. No hay ninguna corrección, no hay ninguna enmienda, no hay nada. Es la misma traducción. Vemos a la página al final, así llegamos a la página 110. Viene siendo todo lo mismo desde la primera edición. Aquí cambia en la primera y la segunda edición. Aquí dice, esta frase completa nunca se tradujo en la primera ni en la segunda edición. Todo esto es nuevo en esta tercera edición. Aquí es un ejemplo, 177. Aquí es otro ejemplo, es lo mismo. Aquí empezaré la página 103 en la segunda edición. Todo lo demás es lo mismo en la primera y en la segunda edición. Es exactamente igual, el mismo texto. Al final, abajo de la página, es lo mismo, es otro ejemplo que vamos a hablar después. Esto es lo mismo, otro ejemplo que vamos a hablar después. Y esto es lo mismo. Entonces, todo esto es lo mismo que viene desde la primera edición de 1986 hasta la tercera edición. Caemos a la página 111. Aquí es lo mismo, otro ejemplo que vamos a hablar después de este ejemplo. Es lo mismo el 183. Aquí esto, la primera y segunda edición no tienen esta palabra el. Aquí la primera y segunda edición tienen un guión. Y aquí en esta letra A no aparece en la primera ni en la segunda edición. Esto se agregó aquí en esta tercera edición.
Todo lo demás es lo mismo. Viene desde la primera edición de 1986. Abajo en la siguiente página, ahí mismo en la misma página, pero más abajo, la primera y segunda edición dicen temor aún estando en esas circunstancias tan infelices. Eso cambió por temor, coma, incluso son felices en tales circunstancias. Eso cambió en esta tercera edición. Es un ejemplo. Aquí empezaría la página 104 de la segunda edición. Es otro ejemplo. Entonces, todo lo demás es lo mismo. Viene desde la primera edición de 1986. Y aquí al final esta coma no aparece en la primera y en la segunda edición. Aparece solo en esta tercera edición. Así caemos a la página 112. La primera y segunda ediciones no tienen esta coma. Aquí se la ponen en esta tercera edición. Es un ejemplo. Entonces, todo lo demás viene desde la primera edición. Pasando por la segunda de 1990 hasta caer en esta tercera edición del 2008. Abajo en la misma página todo viene siendo lo mismo. La U únicamente tendría que estar acentuado, no lo acentuaron. Entonces lleva aquí acento porque es sobre esdrújula la palabra únicamente. Aquí empezaré la página 105 de la segunda edición. Todo lo demás es lo mismo desde la primera edición. Caemos en la página 113, que es lo mismo, todo es lo mismo desde la primera edición hasta la segunda y tercera edición. Aquí caemos el ejemplo, lo vamos a explicar después, este ejemplo. Este igual también. Este ejemplo también, vamos a explicarlo después. Y aquí empezaría entonces la página 106 de la segunda edición. Todo lo demás, entonces todo es lo mismo desde la primera edición. Es el mismo texto. Caemos a la página 114, que no encontramos ningún cambio, ninguna corrección. Entonces viene siendo lo mismo, la misma traducción desde la primera edición de 1986. Caemos abajo en la misma página. Es un ejemplo que vamos a explicar después. Esta coma no aparece ni en la primera ni en la segunda edición. Aquí sí lo ponen en esta tercera edición. Es un ejemplo que vamos a hablar después. Y este también. Entonces todo viene desde la primera edición de 1986. Caemos a la página 115. Aquí empezaría la página 107 de la segunda edición. Empieza con estas palabras. Página 107. Es un ejemplo que vamos a hablar después. Aquí en la primera y segunda edición dice necesita en lugar de debe. Aquí la primera y segunda edición dicen turbar o dañar en lugar de avergonzar o lastimar. Aquí la primera y segunda edición dice simpatizante en lugar de compasiva. Aquí hay una coma en la primera y segunda edición. Todo lo demás viene siendo lo mismo, lo mismo, lo mismo. No encontramos ningún otro cambio. Entonces caemos a la siguiente página, que es la 116. Un ejemplo, después lo explicamos. Esto es lo mismo, otro ejemplo, después lo explicamos. Y entonces aquí empezaría la página 108 de la segunda edición en estas palabras. Todo lo demás pues, viene siendo desde la primera edición, viene siendo el mismo texto, la misma traducción, desde 1986, pasando por 1990, que es la segunda, hasta esta tercera edición del 2008. Más abajo en la misma página pues vemos que no hay nada, no encontramos ningún cambio. Entonces viene lo mismo desde la primera edición. Caemos a la siguiente página, que es la 117. Otro ejemplo, vamos a hablar de esto más después, vamos a hablar de esto. Aquí empezaría entonces la página 109 de la segunda edición. Todo es lo mismo, mismo texto, misma traducción, desde la primera edición de 1986. Caemos abajo en la misma página. Aquí dice igual, vamos a explicar esto después. Y eso también, entonces todo es lo mismo, el mismo texto, desde la primera edición. Caemos a la página 118. Aquí empezaría entonces la página 110 en la segunda edición. Todo el texto es el mismo texto desde la primera edición, pasando por la segunda hasta esta tercera edición. Más abajo aquí
es un ejemplo. Otro ejemplo es todo, ya no encontramos ningún otro cambio o corrección en cuanto a la traducción. Entonces, sí quiere decir que es lo mismo desde la primera edición de 1986 hasta la fecha del 2008. Que esto es lo que actualmente se lee dentro de Estados Unidos. Entonces, llegamos a la página 119. Otro ejemplo, ya no encontramos cambios aquí, nada, ninguna corrección, nada. Abajo en la misma página, aquí empezaría entonces la página 111 en estas palabras en la segunda edición. Esta palabra el, por lo regular, las palabras el no se han acentuado. Puede ser por un error de copia en el PDF, pero no aparecen acentuadas en los archivos. En la tercera edición sí se acentúan. Aquí la segunda edición abre otro párrafo. Como ven, están en inglés, deben de estar pegados, por eso esa traducción es corrido aquí con punto y seguido, pero en la segunda edición aquí lo toman como otro párrafo y debe unirse. Entonces no hay otra más, todo lo demás es lo mismo de la primera edición, pasando por la segunda hasta esta tercera edición del 2008. Es la misma traducción. Entonces quedamos a la página 120. Como vemos, aquí no encontramos ninguna corrección, ningún cambio. Entonces viene desde la primera edición. Más abajo en la misma página encontramos, dice aquí, segunda edición continúa en el párrafo anterior. O sea que este párrafo en la primera y segunda edición lo unieron con el párrafo anterior equivocadamente, porque en inglés va separado. Entonces aquí lo separaron en la tercera edición, lo separaron correctamente. Aquí empezaría la página 112 de la segunda edición en estas palabras. Es otro ejemplo aquí que vamos a explicar después. Aquí lo que dice es la primera y segunda edición dice insanos pretextos triviales. Eso cambió por pretextos insensatamente triviales. Eso es lo que cambia aquí. Lo único, todo lo demás es lo mismo. Misma traducción, mismo texto, desde la primera edición de 1986, pasando por la segunda de 1990, hasta llegar a esta tercera edición del 2008. Entonces caemos a la página 121, que es la última página del capítulo 8 a las esposas, en el cual pues no hay nada aquí arriba. Esto es lo mismo, es algo que vamos a explicar después nosotros. Y eso también, eso también lo vamos a explicar después. Aquí lo único es que esta coma no existe en la primera. Ah, no, perdón, es un cambio. Esta coma es un guión en la primera y en la segunda edición. Entonces, como vemos, no hay ningún otro cambio. Todo lo demás viene desde la primera edición, pasando por la segunda edición hasta esta tercera edición del 2008. Recordemos que la primera edición salió sin historiales en 1986. Luego en 1990 sale la segunda edición, a la cual se le agregan solamente historiales en español y se hace la última revisión y corrección, que es esto que encontramos, estos cambios pequeños que hubo en el 2008. Se hizo una revisión muy ligera y la cual no es una revisión correctamente con respecto a la versión en inglés. Esto solamente sucede en Estados Unidos. Otros países pueden tener sus propias versiones o sus propias adaptaciones y ojalá que les sirva de base esto que encontramos. Gracias.